La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria, todos los jueves a las 18 por la RZ. Buenas tardes, queridos amigos y oyentes. Hoy para mí es un particular placer entrevistar a un viejo militante, estoy diciendo por su trayectoria, no por su edad, que está con nosotros. ¡Ay, Erika! Siempre llegás al último minuto como una princesa rusa. Sentate, bienvenida, Erika. Estamos acá con Alfredo. Muchas gracias. Alfredo Osorio, no es casual que yo me haya puesto hoy una camisa azul y no es casual que vos la tengas celeste. Alfredo Osorio es vuelvo a repetir, no solamente viejo militante, él es politólogo, él es escritor, es periodista, es docente universitario actualmente y fue testigo de lo que vamos a hablar en este momento, la militancia del 60 y del 70, y que quisiera ahora, Alfredo, que iniciemos esta audición rindiendo un homenaje a un camarada, compañero y amigo que ha iniciado su último vuelo. Me refiero a Ricardo Áez, uno de los últimos sobrevivientes del Comando Cóndor, de aquella patriada que junto con el Loco Jovenco y con Dardo Cabo se mandaron la década del 60. Vos estabas en todo esto, ¿no? A depositar un avión en Malvinas y poner nuestra bandera. Recordarlo, yo sé que vos lo recordás con mucha estima, y nosotros también, y nos gustaría que vos hables de lo que fue esa militancia, no del 70, que empezó en el 60, vos venías del nacionalismo, cuando también estaba mi viejo y otros tantos más, y hablar de cómo fue la relación entre el nacionalismo y el peronismo, que algunos lo llaman traumática, para mí no, que para mí fue toda una evolución, y sobre todo la caracterización de los que algunos llamaron grupos de choque, es decir, por un lado estaba Tacuara, y en esto quiero recordar a nuestro amigo que nos está escuchando, Roberto Bardini, con un libro maravilloso, Tacuara, la pólvora y la sangre. También estaba la Concentración Nacional Universitaria, el CNU, también estaba el Comando de Organización, también estaba la JP, después se transforma en JP Lealtad. Es decir, algo que la nueva militancia bienvenida de los pibes de 20 y 30 años lo recuerdan bien, y que se dedican con un dedito a decir, estos son fachos. No, pará, hermano, ¿sabés los fachos que nosotros conocemos de aquella época? Como en la época del 70 a nosotros nos decían zurdos. Nuevamente, bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias. El micrófono es tuyo. Yo te agradezco a vos. Discúlpame, corazón. Y a ella también, a Erika también, esta invitación que me hacen para tratar de recordar, porque la vida es una evolución permanente y es un choque con distintas circunstancias que hacen que muchas de las perspectivas que se tenían entonces en el pasado hayan desaparecido, incluso a veces enterrado. Vamos a tratar que esto no suceda. Sí es cierto, recuerdo muy bien la fecha en que, no solo la fecha, sino el acto en que el Grupo Cóndor hizo la Operación Cóndor. La Operación Cóndor es la operación a través de la cual Dardo Cabo, quizá como uno de los orientadores principales del grupo, Jovenco, Jovenco, Castillo, que incluso Castillo todavía
vive y es uno Sí. de los líderes gremiales Lo conocemos. muy fuertes de bancarios. Bueno, en ese momento ellos van a las Malvinas y es un impacto extraordinario porque había mucha gente que tenía expectativas favorables respecto del gobierno de Onganía. Mucha gente procedente de los gremios o procedente de algunos grupos nacionalistas pensaban al ver al dictador Onganía que había llegado el momento, que había que tratar de acercarse a él y la toma de las Malvinas sirvió también para dividir aguas, es decir, para que un Onganía en ese entonces saliera a decir que era un grupo faccioso el que había ocupado las Malvinas. En vez de poner de relieve la acción de estos jóvenes, o por lo menos actuar de modo tal que, de acuerdo con sus negociaciones diplomáticas, pudiese sostener un cierto equilibrio, el presidente mostró la hilacha. Él pensaba que iba a durar mucho, él pensaba que iba a ser una especie de Franco argentino y que iba Había tres tiempos, ¿no? Un tiempo político, un tiempo económico y un tiempo... Bueno, fíjate que en eso yo precisamente, ahora voy a hacerte alguna referencia a esto, luego de decir que, bueno, que despedimos al compañero y al camarada Ricardo Aé, que procedía también del nacionalismo y fue nacionalista y peronista hasta el último momento de su vida. Lo despedimos y recordamos que siempre, tal como en algún momento dijo Roberto Bardini, a pesar de haber diferencias en términos de las apreciaciones sobre el presente y algunas sobre el pasado y quizá sobre el cómo actuar para el futuro, que son pequeños antagonismos que existen pero que no rompen la unidad. Hay una unidad primordial que es la unidad del reconocimiento del valor práctico en la lucha política por la patria que hace que por lo menos reconozcamos en el otro y nos encontremos con amistad con el otro, aún con las pequeñas diferencias que nos rompen, que nos resquebrajan esa unidad. Concordamos plenamente. Entonces, desde esta perspectiva, quiero decir que hicimos nuestra la despedida al compañero y al camarada Ricardo Aé, y esperamos, no decimos hasta siempre, sino hasta luego. Sí, esa siempre fue nuestra consigna. Hasta la próxima. Hasta la próxima, camarada. Así es. Y te decía una cuestión, ese acto desnudó a Onganía. Onganía pensaba así como vos decís que había tres tiempos, como si se pudiese disociar, igual que se lo hace analíticamente, se pudiese disociar el tiempo, digamos, los tres tiempos que él dividía. Uno era el tiempo económico, el otro el tiempo social y el otro el tiempo político. Sí, no entendió Perón, justamente. Claro, ahí no entendió que hay una unidad del fenómeno histórico. Él pensaba que lo político era exclusivamente el plano electoral. Uh-huh. Y entonces creía que con una decisión estatal la política iba a desaparecer. No le dio la razón la historia, porque el Cordobazo terminó, en primera instancia, con esta idea, demostró que no solamente la política la hace el Estado, sino que la política también la hacen otros actores sociales que simultáneamente y en diferentes antagonismos están luchando por obtener el poderío social, que sería una especie de lucha por la afirmación de sus propias identidades dentro del marco comunitario. Yo recuerdo que gente talentosa a la que vos conociste, como Marcelo Sánchez Orondo, a través de Azul y Blanco, surgen para apoyar a Onganía, pero en el segundo número es para oponerse. Sí. Es para oponerse, justamente porque este hombre no lo entendía. Ahora, en ese momento vos tenías una militancia juvenil y lo que nos gustaría a nosotros es que nos digas
¿cómo vos ingresás a la militancia política? ¿Por qué motivos? ¿De qué forma? ¿Con quiénes? ¿Y cómo avisoraban ustedes en esa época en la que se jugaron la vida? Porque muchos de tus camaradas y compañeros, algunos de los cuales yo tuve el honor de conocer, perdieron la vida en ese compromiso. Es decir, una generación que verdaderamente se jugó en base a la patria y que después fue mal llamada de que ustedes eran la subversión apátrida y marxista y cosas por el estilo. ¿Cómo surgen esas cosas? ¿Cuál es tu comienzo? ¿Vos venís de UNES, de unidades En primera instancia yo vengo de la primera lucha callejera que nosotros hacemos es en Laica y Libre. Ajá, ¿Laica y Libre? Claro, particularmente es bastante contradictorio la vida y también mi vida. De todo, sí, Claro, pero contanos. Yo militaba en una agrupación reformista del Colegio Manuel Belgrano. Era era delegado de los primeros años con Simón Lázara. Ah, mira vos. Ya. El socialista. El socialista. El gordo. Lázara, Buen Lázara. tipo, Muy buen tipo. muy Lo buen recordamos tipo. bien, sí. Sí, muy buen tipo. Bueno, después terminó él con Alfonsín. Sí, O sea sí. En ese entonces nosotros salimos en lo que creíamos entonces que era la defensa en Laica y Libre por la laica, es decir, lo que pensábamos que era la defensa de la educación pública. No era tan grave, pero en ese entonces se armó como si fuese muy grave. Nosotros manejamos hasta tranvías, porque lo bajábamos al hombre del tranvía. Bueno, fue una lucha muy interesante y bueno, jóvenes que teníamos sentido de la aventura también, se mezclaban con convicciones, pasiones y sentido de la aventura, ¿no es cierto? Al poco tiempo de esta lucha, que fue por el 58-59, ¿no es cierto? Yo notaba que dentro de la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, a donde coincidían que iban las agrupaciones reformistas y demás, no tenían sentido nacional. Que lo nacional, la cuestión patriótica, la cuestión histórica, era una reiteración rutinaria de formas de apreciaciones historiográficas perimidas, que para mí eran mentirosas. Entonces, conocí a De Novi, Oscar De Novi, que ahora falleció. Se nos fue hace 3 semanas, sí. Nuestro recuerdo también. Sí. Y él me presentó a Alberto Ezcurra. Ah, bueno. Alberto Ezcurra era un hombre de una sencillez, una humildad. Ezcurra Uriburu, que era hijo de Alberto Ezcurra Medrano, Sí, el de la tabla de otras tablas de sangre. De las otras tablas de sangre. Sí. Y bueno, en ese momento yo cuando había dejado ya hacía un tiempo a la agrupación reformista, la había dejado de lado y ya hacía casi aproximadamente unos 6-7 meses que yo había fundado un grupo basado en la temática historiográfica dentro de la zona de Belgrano, con Carlos Arbelos, al que también Roberto Bardini ayudó a escribir él escribió justamente las memorias de un muchacho peronista de Carlos Arbelos, el exilio de un muchacho peronista de Carlos Arbelos, que lo editó Fabro. Yo no tuve el honor de conocerlo a él, sí conocer su militancia a través del libro, ¿no? Bueno, gracias a todos estos libros yo me acerqué a vos. Te conozco por el lado de Sánchez Orondo, a Bardini por otro lado. Bueno, pero todos coincidimos siempre es como un embudo, sí, ¿no? Sí, claro. En la conciencia nacional. Me decías, Carlos Arbelos, ¿y a qué otras personas más te encontraste? Bueno, en ese entonces, con Carlos Arbelos fue que formamos este grupo, que era un grupo local dentro de Belgrano, donde vivíamos, y cuando me adhería al MNT,
fue a través de esta reunión con Ezcurra Uriburu. Comentá qué es el MNT, porque si no la gente Sí, no... es el Movimiento Nacionalista Tacuara. Ah, ahí está. Bueno, me adherí allí y entonces ya bajo la sigla de este movimiento fundé lo que se llamó primero Comando General Belgrano en la zona de Belgrano, en territorio de Belgrano, y después lo que se llamó el Comando 1 de Mayo, que sí tuvo una ascendencia muy fuerte posteriormente en la reunión de todas las células del MNT y la conversión del MNT en MRT, que es del Movimiento Nacionalista Tacuara, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, que fue un cambio sustancial. ¿Y ese es el que escribe posteriormente al peronismo? Claro. Y ya venía ahí porque hay muchos nacionalistas que sí. se quedan que existen actualmente, nacionalistas que yo los llamo del cristobense, que siguen teniendo una repulsión con respecto al peronismo. Y ustedes que venían justamente de familias tradicionales, por llamarlas así, y de familias que habían sido en el 55 opositores, no voy a ser gorila, pero opositores al peronismo, sin embargo van viendo la necesidad de me da la impresión, de no hacer un nacionalismo elitista, sino darse cuenta que la nación está en el pueblo también, y que hay que sacarse a los laburantes. Claro. Que se pongan. Me gustaría que vos hagas un aporte. Vos que sos mucho más jóvenes, yo soy un abuelo tuyo, pero me interesa justamente, una mujer, una militante, brillante por otra parte, de pico de años, ¿cómo vos ves todo esto? Porque hay muchachos que no entienden bien y consideran que el nacionalismo es facho, y no es facho. Hay un nacionalismo que tampoco es facho, que es gorila, que es diferente. Y ves como esta evolución junto al peronismo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? En primer lugar, Pepe, tu introducción ha sido brillante y es un gusto contar con la presencia de Alfredo en el programa. Sinceramente, yo creo que después del peronismo es muy difícil disociar el nacionalismo de Perón. Bueno, bien. Sinceramente considero que Perón fue un nacionalista, digamos, porque defendió los intereses de la nación y supo comprender que el motor de la historia era el pueblo en busca de su destino, en busca de su soberanía. En ese sentido, me parece que está completamente ligado, está mucho más ligado el nacionalismo al peronismo que el marxismo al peronismo, que en algún punto también. Tendencias materialistas decantaron y coincidieron en el curso de la historia en ser parte del movimiento nacional, digamos. Y en ese sentido me parece que todas las vertientes pudieron sintetizarse en ese hombre que supo interpretar y que supo transformar a la masa en pueblo, y un pueblo glorioso que llevó, digamos, a 17 años de lucha intermitente por la vuelta, el regreso del líder. Algo que nunca sucedió en la historia de la humanidad. Y eso también marcó esa lucha que vos estás mencionando de los 18 años, fue generando cambios culturales, totalmente, pero casi insensibles dentro de los grupos políticos. Porque originalmente estaba, por ejemplo, el grupo de Nueva Argentina, que era un grupo en que estaba Dardo Cabo, estaba interesante eso. Estaba Américo Rial, sí, estaba que vive actualmente. Estaba Ricardo. Estaban todos los que pertenecieron a la operación, que desarrollaron la operación el operativo Cóndor, sí. El operativo Cóndor, estaban en el MNA, que es Movimiento de la Nueva Argentina. Todavía por ahí manda algunas salutaciones de fin de año a Américo Rial. Sí, y a veces lo hace con seudónimo de una mujer para darme con caños a mí. Lo conozco bien, lo estoy diciendo risueñamente. Bueno, está bien. Y después estaban también, por ejemplo, la Guardia Restauradora Nacionalista, acá hablé de eso. Que es un grupo que porque a raíz de lo que vos decís, yo voy a mostrar dónde viene la convergencia, pero no solo por la decisión propia que tienen los nacionalistas, sino por el cambio profundo que se va dando en la lucha de los trabajadores argentinos, con el programa de La Falda, el programa de Huerta Grande y el programa de 1 de Mayo, que son tres programas que impactan muchísimo al peronismo como vanguardia, como si se quiere
vanguardia espiritual, digamos, No, pero de la lucha está bien de los utilizado el trabajadores, término. de los trabajadores e impacta a la vez dentro del proceso que vive de transformación el propio nacionalismo. La Guardia Restauradora en ese entonces era el grupo, digamos, que seguía al padre Membiel, un cura que veía en cada personaje un zurdo, claro. Julio Membiel, más allá de su innegable talento en muchas cosas, pero que era un envenenado. Sí, un envenenado. Sí. Un envenenado. Sí. Lo trató de zurdo inclusive a Pepe Rosa cuando estaban haciendo la película de Rosa, pero no le quitamos méritos, pero no. era... Claro, dentro de la política argentina es un tipo muy reaccionario, absolutamente. Terriblemente, sí, hay que decirlo. Después estaba un frente que dirigía Yelpo, que se llamaba Frente Revolucionario Nacionalista. Primero se llamó Frente Restaurador. Después de adherirse al grupo que yo en un momento dirigía, que lo cambió por Frente Revolucionario Nacionalista. Yelpo después estuvo preso, tuvo una serie de problemas, ahora falleció. Ese era otro de los grupos. En general, después de la cuestión del operativo Cóndor, o de la operación Cóndor, ya se fue dando una división entre el sector, digamos, que dirigía, o si se quería, orientaba Dardo Cabo, y por el otro lado Giovenco. Hubo una división con Giovenco y Castrofini. Sí, que fue violenta. Y después esa división terminó por plasmarse en diferencias políticas muy grandes, porque Dardo termina en Montoneros y este otro muchacho sigue en otro camino. Sí, ¿no? se le mezclan los ácidos, se nos va. Pero Alfredo. y quería, discúlpame que ya Sí. quería saber cuándo, porque estamos hablando de tu generación a la que yo personalmente admiro porque se jugaron todo, tenían todo para perder y nada para ganar. ¿Cuándo es que eligen la opción, a mi juicio suicida, ahora es fácil decirlo, no en su momento, del foquismo y de la lucha armada? Es decir, que hay compañeros que van y eligen justamente la lucha armada, lo que significa que Jauretche estaba en contra y otros más, prácticamente un suicidio. Obviamente vos no estabas en esa opción, pero ¿cuándo fue ese momento y cómo se dio? Bueno, cuando la primer cuestión es que en un momento dado de este proceso se da el programa de Huerta Grande, se da el programa de La Falda. El programa de Huerta Grande es en el año junio del 62. En junio del 62 sale una proclama del MNRT junto con una definición que firmo yo como uno de los jefes políticos del grupo en ese momento, que estaba conformado por tres tipos. José Luis Nel, sí, en la parte más militar, la parte política yo, y en la parte miliciana, vamos a decir. Miliciana, no era profesional, era miliciana. Y Cafati en la parte sindical, Jorge Cafati. Sí. La primera cuestión es la expulsión mía del MNT por utilizar un idioma marxista, decían. ¿A vos? Claro. ¿A vos? Claro. Yo acá traje, generalmente no lo muestro porque no quiero que nos consideren tan malos. Traje lo que fue la proclama de ese momento, en donde se dice: proclama la Revolución Nacional Comunitaria, la patria dejará de ser colonia, la bandera flameará sobre sus ruinas. Y es la primera vez que se habla del MNRT. ¿Te acuerdas? A mí me dice, en ese momento, me dice, Escurra, váyase métase en la milicia con José Luis Nel. Entonces me meto allí y meto todo el grupo que estaba conmigo. Entonces, bueno, eso fue una de las actividades que en ese entonces comienzan a hacer lo que le llaman finalmente la lucha armada. Era como una preparación, en fin.
que terminó con el que terminó el momento del policlínico. El policlínico bancario, sí, el famoso hecho de Tacuara, ¿no? Ese fue un hecho que lamentable. Fue lamentable, verdaderamente. Fue lamentable. Murieron Nosotros inocentes. todavía, Y eso fue la claro, causa de la muerte de José Luis Nel también, y después de la desaparición de su mujer. José ¿no? Luis, claro, José Luis muere. De Marta Cullen. Sí. Marta no era. No, Marta no, pero Lucía Cullen, hermana de Rafael Cullen, que es primo político mío. Pero en fin, fue una serie de hechos, sí, ahora yo te los puedo contar, concatenados, ¿viste? Y lamentables, ¿no? Pero, perdón. Te quería decir, ahí se forma... Decime. En ese momento se forma, es cuando se unifica el MNRT, que después tiene una subdivisión. Ahí lo ponemos nosotros a Baxter de cabeza. A Joe Baxter. Claro, ponemos de cabeza a Baxter, en que en realidad, porque era el tipo de mayor, le gustaba eso. Sí. Le gustaba Sí, era un personaje salgariano, un personaje de Bardini, sí. Sí. Entonces él lo que hacía era hablar. Lo demás no hacía nada que no fuera hablar. Pero hablaba y hacía se presentaba. Terminó en el ERD Fracción Roja, porque hubo una serie de transformaciones que, bueno, ahora les voy a mostrar por qué pienso yo que viene en eso. Nosotros entonces rompemos y creamos el MNRT. Hay un antagonismo que se da entre el grupo que coordino yo y con Baxter, porque Baxter hace como una especie de declaración de confesión, de pésame Dios mío, frente a la izquierda en la Facultad de Derecho. Sí, una autocrítica, entre comillas, no sé. Que la consideramos estúpida, porque delante de quienes habían estado siempre en el antiperonismo. En la vera enfrente, claro, sí. Claro. Pero entonces sale, barricada por el lado nuestro, que era un periódico que nosotros teníamos, que el último lo sacamos en el 74, fue un solo en el 74, después el anterior fueron 6, 7 números, pero que tuvieron su impacto dentro del mundo del nacionalismo. ¿Qué pasaba? Cuando sale el programa de Huerta Grande se pide la nacionalización de los bancos, se pide la revolución agraria, no la reforma agraria, la revolución agraria, la confiscación sin sin indemnización de los oligarcas del campo, de los terratenientes. Bueno, todo eso se refleja dentro de nosotros, que empezamos a tener el monumento de Perón, que era el descamisado. Claro, el descamisado. Y nosotros mismos, dentro de nuestra, decíamos que íbamos a hacer lo mismo que decía el programa de Huerta Grande, adoptábamos prácticamente el programa de Huerta Grande. Decíamos, la revolución nacionalizará los bancos y establecerá un sistema bancario gremial. Los sectores clave de la economía serán nacionalizados. Mediante la nacionalización del comercio exterior se garantizarán los intereses nacionales. El nacionalismo terminará con la estructura colonial centralizadora de redes ferroviarias, telefónicas y de abastecimiento energético. También lo hará con las industrias subsidiarias de capital. Tiene una vigencia fenomenal, pero aparte te digo una cosa, Alfredo, sí. Documento que estás mostrando, que los oyentes no lo pueden ver, tiene una vigencia, no solamente vigencia, sino que es bastante poco conocido. Te vamos a pedir, si vos lo podés mandar escaneado a nosotros, que nosotros lo reproducimos en nuestra página, porque esto es un documento histórico. No te voy a decir que es la carta de la Hacienda de Figueroa, pero sobre todo los muchachos de 30 años no lo conocen y digo, vean, miren lo que escribían los fachos en esa época, entre comillas digo los fachos, pero estoy diciendo cómo las raíces y las estructuras de la dependencia siguen incólumes, pues ustedes a los 20 años las estaban denunciando y siguen iguales. Fíjate como lo que dice acá, ¿no? Dice, las estructuras económicas revolucionarias terminarán con el predominio imperialista y sus posibilidades. Dice,
expropiación de la oligarquía, terratenientes sin indemnización. Las tierras serán arrancadas de manos de los terratenientes, monopolizadores de la savia nacional y traspasadas al campesinado. Se suprimirá la explotación capitalista liberal. Bueno, y toda la... Y a estos muchachos les dicen fachos. Y a estos le dicen fachos, fíjate vos. Es una cosa de José Antonio, ¿no? Primo de Rivera en España, una cosa así. No, tiene que decirlo. Aporta algo, dale, tiene dale, que decirlo Erika. un caribeño a esto para que. ¿Cómo? Tiene que decirlo un caribeño. Ah, bueno, tiene que ser una voz así para caribeña. que tenga ¿no? legitimidad académica Exacto. y pueda ser objeto de Sí, estudio. pero Si no, cuando es ellos folclore. plantearon esto, su generación pagó fuerte, ¿eh? La mitad de ustedes murieron, o más. Y los que no murieron, en base a la tortura, las balas y la cárcel, murieron en el olvido, en lo oprobio, y bueno, se han ido, en fin. En cierta forma, este programa es un homenaje a toda esa maravillosa generación, ¿no? En la cual yo me formé. Y de la cual mi generación aprende. Claro, bueno, sí, es verdad. Ahora, fíjense ustedes que después de esto, este movimiento, después del problema del policlínico bancario, Sí, que eso fue fue una desgraciada una situación, desgracia muy mala. muy desgraciada. También ahí, por ejemplo, hay un libro de Veraza. Nacionalistas, un grupo nacionalista polémico. Sí, un grupo polémico. Un grupo nacionalista polémico. Ese es un libro así que inclusive en la tapa hay dos dándose... Sí, sí, sí. lo tengo. Él también ahí hago alguna declaración más personal respecto a las diferencias metodológicas que teníamos después con... El libro no es malo. No, ese es bueno. Bueno, yo lo tuve de profesora, verás, inclusive. E inclusive hay un trabajo sobre Tacuara, que lo consultaron al Gordo de Novi, inclusive por esto, que es de un muchacho de origen judío. Trato de recordar el apellido en este momento. Cuando digo origen judío, digo porque los judíos no, y lo trata bastante bien, ¿no? Hay otros que no, que les dan con Hay todo. muchos trabajos que han salido, que yo recibo ahora. Estoy tratando también. sí, perdón. Recibí la invitación de una señora que es está haciendo el doctorando y que me dice, le digo, Lorena, que yo te pasé el... No, vos no, a mí me lo pasó ¿Vázquez? Aritz Recalde. Aritz Recalde, sí. Sí. No, pues ella abrevó, me dice, no, y le digo, bueno, mirá, tenés que hablar con Bardini o tenés que hablar con Juan Alfredo Osorio. Alfredo, quería sí. hacerte una consulta, dado tu participación protagónica en estos acontecimientos. Si vos compartís la posición que unos protagonistas han planteado de las diferentes etapas en esos 18 años, ¿no? Esta cuestión de un inicio de una resistencia peronista donde en algún punto eran métodos bastante caseros, no se había desplegado en algún punto una estrategia común. Eran expresiones que fueron encontrándose en el camino, claro, ante la esperanza de un retorno temprano de Perón. No se creía, o al menos muchos coinciden en que no se consideraba que Perón iba a estar 18 años preparando su regreso, y en el medio muchos desertaron pensando que no iba a regresar, y por eso posiblemente hayan optado por otros caminos, irse por la tangente, digamos, ¿no? En ese proceso. Bandor, por ejemplo, con el laborismo. Es una expresión de eso, totalmente. Una segunda etapa que está marcada por estos acontecimientos del policlínico bancario, donde se empieza a desarrollar en un sentido más orgánico, ¿no? Y aparecen otros grupos, ¿no? Porque sí, el EGP, por ejemplo, el Ejército Guerrillero del claro. Pueblo, después el grupo de Enver el Cadri. Y después, finalmente, la última etapa que podemos situarla en el 71 con la aparición de Montoneros. Sí. Digamos, ¿vos coincidís con esa línea que muchos realizan, o hay algunas aristas que por ahí bueno, a Montoneros considerar? Empieza en el 69, ¿no es cierto? Por el Aramburazo es en el 69, ¿no? Sí, algunos lo sitúan en el 71, por eso 71 lo sitúan. Hace poco entrevistamos a Aldo Diusdevich, que ha hecho un trabajo muy interesante respecto a lo leí, a la lealtad. Sí. Pero bueno, quería preguntarte a vos cómo ves esa cronología de esos 18 años. Claro, ya hay todo un proceso. Yo no soy muy bueno para ver la periodización que tendría este proceso, porque lo que sí que se van dando
digamos, hay como un increscendo que se va dando acompañando las posiciones más definidas y precisas de los trabajadores. Yo sitúo mucho de esto en los 3 programas, el programa La Falda, el programa de la CGT de los argentinos, Huerta Grande, la creación de la CGT de los argentinos, y el papel de Ongaro, que muy graciosamente decía Perón que bueno, si él quiere hablar con Dios y no quiere hablar con nosotros. Sí, Raimundo Ongaro, un muchacho importante, habla con Dios. Bueno, hay que entender, se vestía de negro, le había matado el hijo. Pero Raimundo también manifestamos nuestro homenaje a él, ¿no? Totalmente. Manifestamos, pero eso a mí me agrada mucho que vos estés citando, porque hay muchos compañeros jóvenes, y cuando hablo de jóvenes de 30 años, ¿no? Que cuando hablo de los proyectos de Huerta Grande y La Falda, que no había diferencia entre el movimiento obrero y la juventud, eran completamente revolucionarios. Entonces, cuando vos lo lees en este momento, y a mí me parece que estoy leyendo a Jorge Rulli, al Jorge Rulli actual, le digo, pero, claro, porque las raíces de la dependencia siguen incólumes. Además hay de la misma manera que el proyecto económico y político que tenemos en este momento no es diferente al que vivimos en el 76. No es diferente al que vivimos inclusive en 1806, mirá dónde voy, cuando 30 respetables vecinos dijeron juramos lealtad al rey Jorge III. Dice que es el proyecto neocolonial de ser exclusivamente un país productor de materias primas en el cual sobran más de 20 millones de tipos. La industrialización, olvidate, lo dijo la señora esta que lo fue a ver a Macron, me refiero a la vicepresidenta que, si hablando castellano jodida, cuando la escuché en francés ya prácticamente flasheé, y dijo, no, basta de industrias. La Argentina tiene que ser un proyecto agropecuario y de servicios. Ya lo dijo Mauricio, el proyecto es la India, claro, que vos estás con los brahmanes y el resto somos los intocables. Entonces ese proyecto se da de palos con el proyecto que tenemos nosotros. Yo estoy hablando del peronismo, pero que el nacionalismo popular que vos integrabas, no el nacionalismo de estancia que había interpretado la gente que acompañó el golpe de Uriburu. No, estamos hablando de un país pujante, el desarrollo de una fábrica de aviones, de tractores y todo eso. Son 2 proyectos, pero que siguen teniendo vigencia. Lo que ustedes lucharon hace, ¿cuánto fue? Hace 50 años. No te quiero poner viejo, ¿no? Pero 40 años estaban peleando por eso y es el mismo que estamos peleando ahora. Sí, fíjate vos. Afortunadamente vos estás vivo, Alfredo. Afortunadamente Roberto Bardini está vivo y por una moneda, porque lo quisieron matar varias veces, y a usted también. Pero ¿cuántos compañeros murieron? No voy a hablar de Ortega Peña, de que los considero compañeros y camaradas, montones. Fíjate vos lo que es, montones. Lo que es la diferencia que hay con esto que dicen los pibes. Este era un barricada que después te lo... A ver, no, y eso mándamelo porque por favor creo que esté documentado. ¿Quién escribía? Compañero Ortega Peña, la Juventud Guardia Nacionalista de la Revolución, homenaje a los caídos, libertad a los combatientes, la Revolución Agraria. Escribía hay muchas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que Ortega Peña me dio a mí para que dirigiera que yo lo designé a otro compañero, la colección dinámica nacional de la editorial Sudestada. ¿Y qué tenía que sacar? Yo tenía que sacar al demonio, la tapa no. El primer libro que salió fue el de Osés. El de Enrique Osés. Claro. Nada menos que el nacionalista pronazi, entre comillas, lo estoy diciendo. Entre comillas. Vos lees ese libro y te das cuenta que estaba en la misma situación que vemos hoy. Sí. Al padre Castellani, que lo prologué yo. Sí, bueno. ¿Y quién lo saca? Lo saca Ortega Peña. Hace una semana... Entonces, hay que entender que hay un proceso, Ortega Peña y Duhalde, que venían del
del PC. ¿Y por qué? Porque ya se incorporan al Instituto Juan Manuel de Rosas, en donde yo estaba con un grupo organizando la parte, digamos, administrativa, si se quiere, organizativa y funcional del instituto, del que después me expulsaron. A mí fui el único expulsado del instituto, en la historia del instituto. Voy a volver a citarlo a Roberto Bardini, pero tiene razón. Me dice, cuando hablan de la infiltración en el movimiento peronista, los verdaderos infiltrados no fueron los que ellos llamaban marxistas. Fueron los nacionalistas del Cristo Vence que bombardearon la Plaza de Mayo. No voy a dar nombres, porque no quiero tener más problemas. Además tengo una reunión ahora que me voy a encontrar con varios que quizá terminó las peñas, ¿no? Que se metieron para marcar compañeros. Claro, a mí Bolche no me pueden decir. Pero el otro día los remato con una foto que mandó el hijo de Duhalde, que es una foto el 18 de noviembre en el restaurante Nino, cuando vuelve al día, ¿verdad? Perón está. Perón, mi viejo, José Luis Castiñera de Dios, y atrás con las cabecitas, Ortega, Peña y Duhalde. Le digo, ¿saben lo que es unidad? Es esto, compañero. Y Ortega, Peña y Duhalde eran íntimos amigos de mi viejo, porque eran revisionistas y se querían mucho. Y sabían que uno venía, que era faraquista, camisa azul, que todavía. Y los otros sabían, pero era el movimiento nacional. Entonces dejemos de buscarnos por las cacerías de pulgas. Ya me tiene podrida. Por favor, no lo estoy diciendo por ti. No. Lo estoy diciendo por lo que nos están escuchando, porque veo a los pibes que levantan un dedo traidor, o lo veo a los viejos maestros, no voy a decir nombre, que se han hecho en este momento rosistas macristas por un odio infame al kirchnerismo, sea porque les tocaron el culo o por lo que sea. Digo, viejo, acá hay una definición, que es lo que tenemos enfrente, entonces busquemos la unidad. Y esto lo dice Scalabrini Ortiz. No se trata de elegir entre Perón y el Arcángel San Gabriel. Claro. Se trata de elegir, y ahora sí, yo lo doy, entre el movimiento nacional, o lo que significa, no digo Macri es un payaso, es inexistente, lo que significa la globalización y el saqueo de los recursos públicos. Te estoy sacando la palabra, corazón, perdóname. Dale, vos como mujer, decile a este machirulo lo que tenés que decir. Vamos a tomar los términos, ¿viste? Eso. No manejo esos términos. Ya sé que no, vos sos compañera. Pero sí me parece importante lo que vos nos documentás y expresás, Alfredo, porque sinceramente este es un tema que tenemos que de algún modo saldar un debate armonioso y un debate que en algún punto expresar una posición que sea de conjunto y que sea misericordiosa a las acciones de las personas, principalmente porque fueron y son personas. Digo, entrar en estos debates y quién era más peronista que no, quién tuvo la razón de no. Yo creo que la historia no sirve solamente, digamos, no sirve para decir quién tuvo razón, porque aquí no hay ninguno que sea juez. Y a nadie nos invitaron a ser jueces de la historia, digamos, podemos juzgar el presente y consolidar un futuro. En ese sentido es importante y siempre pensamos en rastrear estos testimonios que nos posibiliten encontrar estos puntos en común y entender y comprender que fue la expresión de un momento que con sus contradicciones y su dinámica logró lo más importante y el objetivo fundamental, principal o primero, que era el regreso de Perón. Yo tuve el gusto de hablar con Perón, porque me tocó ir a la reunión con Perón, vos sabías, ¿no? Sí, lo sé. A ver, desarrollalo eso, que es interesante. Claro, yo fui invitado, nosotros manejábamos un grupo en ese momento que se llamaba Coordinadora de Unidades Tácticas, el CUT. Era un grupo que trabajaba mucho en unidades básicas, territoriales. Trabajaba mucho con la villa de Belgrano, con la gente de Belgrano, con los hermanos Carroso. Bueno. Los hermanos, perdón. ¿Con quién trabajábamos? Porque ¿Los hermanos Cardoso quiénes? Carroso. Ah, no Cardoso, los torturadores de la... No. Carroso, perdón. El que llamaban el huevo Carroso, era por la cabeza. No, porque estaban los famosos hermanos Cardoso, que eran torturadores de la Federal. Sí, que terminaron en Paraguay. Sí. El que dijo fue de la AAA y que, bueno, no quiero ver más, ¿no? Claro, la reunión con Perón
fue convocada a nosotros por Solano Lima, que en ese momento era secretario general. Don Vicente. Don Vicente, me pongo de pie. Sí, y la verdad que sí. Entonces, ese día yo me encontré con Carlitos Caride, que soy Carlos Caride. Salía recién de estar preso. Periodismo de base. Miembro de la FAP. Sí, la FAP. Y en ese momento había entrado en Montoneros. Carlitos había entrado en Montoneros. Y le pregunté, ¿vas a ir a la reunión con Perón, qué sé yo, a la tarde? Que era en la Residencia Olivos. Y me dijo que sí. Entonces dije, bueno, fenómeno, porque ahí había otros grupos, que eran grupos que nosotros consideramos más reaccionarios, más de derecha. Ahí sí que había una grieta entre el peronismo sindical, digamos, y el peronismo de la tendencia. ¿Fue esa reunión que estaban todos los delegados juveniles? La primera sí, yo fui a la primera y a la segunda, la tercera ya no pude entrar. Entonces en la primera estaba la gente, estaba Brito Lima, estaba Castrofini, estaba Giovenco, en fin, estaba todo lo que nosotros no nos llevábamos bien, ¿no? Porque eran gente que tenía un pie dentro de los gremios más consolidados, lo que decíamos nosotros llamábamos la burocracia sindical. En ese momento se consideraba que estos sectores de la tendencia revolucionaria consideraba que estaba enfrentada, pero a tiros incluso, porque te ocupaban las unidades básicas. Sí, se cagaron a tiros. Eso fue, y disculpen que yo me voy siempre a la historia clásica, ¿no? Digo, cuando Grecia empezó a suicidarse, y es la guerra del Peloponeso, cuando se enfrentan Esparta y Atenas. Y esto lo digo como autocrítica, ¿no? Yo creo que pero ese enfrentamiento entre la mal llamada burocracia sindical, que todo el sindicalismo siempre representa una burocracia aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Y una tendencia revolucionaria que venían de los hijos de la Revolución Libertadora, fue suicida. Que no llegamos, lo estoy diciendo desde afuera, lo mismo que estoy mirando la guerra del Peloponeso. Es fácil decirlo ahora, ¿no? Había que vivirlo en ese momento. Era muy difícil. Porque se cagaron a tiros. Claro. Se mataron. Sí. Y ahí trabajó muy bien la Antipatria, trabajaron muy bien los servicios en audar las divisiones, porque por eso yo siempre estoy hablando de la unidad. Cuando digo la unidad no sé una toldería, pero nos hicieron, eso fue el suicidio, no del movimiento nacional, fue el suicidio de la Argentina, porque fue el suicidio de la industrialización. Ahí empezó cuando empezaron, Isabel lo dije, no vinieron a tirarme a mí abajo, vine a tirar abajo las chimeneas de Perón. Y ahí cometimos errores de los dos lados. Bueno, yo te puedo contar que yo en ese entonces, esa reunión, prácticamente tuve un protagonismo impensado, porque los demás no hablaban. Había una tendencia natural dentro de estos sectores de que no hablaban mucho. Asentían la cuestión. Si Perón decía A, los demás asentían. Sí, no había una mirada crítica. Yo, en cambio, estaba influido por toda la mirada crítica de la tendencia revolucionaria, y entonces se los puse al general. Era sobre la cuestión de los... Yo digo ahora por los camporitas, ¿no? Que ahora te voy a decir una cosa. ¿Por qué se llaman la cámpora, el grupo de estos muchachos? Que son muy valiosos, pero ¿por qué se llaman la cámpora? Bueno, entonces el general contestó. Yo salí de ahí, hay algunas fotos, una la publiqué ahí en Facebook, que sale una foto toda rara de aquella época, que lo tomó el diario y dice, hicimos críticas, dice, ¿no? Por supuesto que el general contestó, y contestó muy muy fuertemente, con mucha lógica. Muy terminante. El desorden conceptual que yo tuve para presentarle las cuestiones no era tan ordenado como es la compañera, que tiene una retórica perfecta, de verdad, sino que bastante desordenadamente yo les puse las cosas y él contestó con una lógica pero absolutamente contundente, una cosa increíble. Bueno, yo salí pensando que seguía la lucha, el tipo de lucha que estábamos dando,
no sabíamos muy bien a dónde íbamos ya. Yo creo que esto aconteció. No sabíamos muy bien, había como una dinámica de la lucha en donde uno dice, bueno, con este objetivo, ¿qué logro? ¿Cuál es el resultado que obtengo con el objetivo? Se perdieron la lucha misma, pero claro. me dejaste explicando algo que nos interesa a los dos. Tu concepción, que dijiste, vamos a hablar de la cámpora, y que estás claro. hablando de que los muchachos de la cámpora son valiosos, Son valiosos. A ver cómo lo ves. Yo los veo valiosos, pero ¿saben por qué se llama la cámpora? A ver, eso. Se llama por el libro El peronismo que no fue. El de Miguel Bonazo. El de Miguel Bonazo. O sea, surge de una concepción no muy peronista. No lo es. No muy peronista. Y esto hace que también tuvimos que ver, yo vengo del kirchnerismo, ojo, tengo la camiseta puesta del peronismo, y defiendo el kirchnerismo en todo lo que hizo con respecto a la industria interna, al proteccionismo, todas estas cuestiones. Es innecesario que lo... Pero quiero decir, lo afirmo y vengo de ahí. Sin embargo, estos pibes, igual que Néstor y que Cristina al principio, no hablaban de Perón y no cantaban la marcha peronista, porque pensaban que la transversalidad iba a cubrir todas las necesidades electorales y de consenso, digamos, de aceptabilidad pública que requería el proceso que ellos iniciaban. Por eso la cámpora se llama la cámpora. Los pibes, hoy que Cristina pasó por todo lo que pasó y tiene bastante, vamos a decir, coraje para soportar todas las cosas que le dijeron y demás. Sin embargo, ahora Cristina debe saber por las que pasó Perón. Ahora se debe dar cuenta y ahora su idioma, su manejo conceptual es peronista. Vos notaste una transformación en el discurso, ¿no? Porque yo lo noté. Por supuesto, eso es así, porque al principio yo iba a los actos y en los actos no se cantaba la marcha peronista, porque es más, cantábamos algunos. Es más, Aníbal dijo, muchachos, así que la marchita se la pueden meter en el culo. Claro. Y me acuerdo que una vez nos sacaron una foto a Roberto Bardini y a mí, que estamos con otros compañeros, y estamos sin cantarla. Entonces nos pone que no conoce la marcha peronista, que esto y aquello. Le digo, mirá, con la trayectoria que tiene él y que tengo yo, no me obliguen a hacer liturgias fúnebres y ya pasaba como haciéndome el superado, ¿no? Cuando yo soy un tipo que levanto la mano, viste, como va, pero en broma, viste, porque también, viste, golpeando el bombo y cantando la marchita tampoco haces peronismo. Vos haces peronismo cuando vos estás haciendo políticas sociales, políticas industriales, que esto y aquello. Es real. Ella creyó en una transversal, se dio cuenta, y bueno, y es otra cuestión. Ahora, con la marchita también, con la liturgia, dejémonos de embromar, muchachos, vamos a los hechos, porque la marchita también la cantaba Menem, mientras me desguazó el Estado, me hizo bosta las industrias, me destruyó la fábrica militar de aviones, me desarmó el proyecto Cóndor, directamente andaba a los besos con el negro Tolman. No, cuidado, Está bien, eso, yo perdón, no digo la marchita. No, estoy coincidiendo con vos, querido. Lo que pasa es que eran signos y señales de una misma cosa. Exacto. Me parece que estamos... sí, ya nos da el mazazo nuestra querida Erika. No, disculpen, pero siempre nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Alfredo, muchísimas gracias. No es la primera, vas a tener varias para hablar de otros temas. Sos un testimonio de nuestra historia y, bueno, aprendemos escuchando esos testimonios. Así que muchas gracias y por el esfuerzo de venir hasta aquí. Gracias, Alfredo. Sos un testimonio, pero no significa que seas una reliquia. Absoluto. Vas a venir nuevamente. Gracias, Alfredo. Gracias a nuestros oyentes y nos encontramos el próximo jueves en Una Mirada Austral.